Positivo, muchas gracias, mis hermanos. Bueno, ya hemos orado, hemos cantado, estudiamos la lección de escuela sabática. Yo estuve ahí escuchando ese hermoso resumen. Agradezco a Dios también por esa hermosa parte especial de mi hermano Samuelito. Sabe que Samuelito es una persona muy especial para nosotros, los amigos de Betania. Siempre compartió con nosotros en campamentos, en la iglesia, ayudando con las especialidades y todas esas cosas. Así que, Samuelito, para ti muchas bendiciones. Rincón me presentó a mí, yo estaba buscando a quién era que estaba presentando, y Dios mío, pues, y será el presidente de la asociación que me viene a predicar. Pero cuando dijo que uno de sus hijos, dije, ah, soy yo, si es uno de los hijos de él, soy yo. Ahí me di cuenta. Amén, amén. Y estamos agradecidos, Rincón, todos los que estamos aquí en este grupo, estamos agradecidos por tu labor y la labor de Felicidad. Y otros también, pero principalmente por ustedes que realmente dedicaron tiempo, se esforzaron para que nosotros seamos ente bendición donde quiera que vayamos y estemos. Así que muchas gracias por ese don que Dios ha puesto en ustedes. Y de igual manera nosotros hemos seguido multiplicando eso que aprendimos de ustedes y también hemos ayudado a formar otros líderes que a su vez han seguido también con el legado. Así que esto va lejos ya, hermano, va lejos. Pero en esta mañana me toca conversar con ustedes acerca de vivir sin temor. Y la porción bíblica que elegimos para esta mañana es el Salmo 91. Un salmo muy conocido por todos nosotros. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando dio la campaña bajo carpa allá en Betania. No la que dimos en Pantoja, sino la segunda, la que se dio con el pastor puertorriqueño de nombre, no recuerdo ahora mismo, pastor bajito, blanquito, que fue el que dio a Wilfredo Vázquez, era su nombre, Wilfredo Vázquez. En Las Palmas, Anderson. Sí, allá en Las Palmas, en la Wilfredo Vázquez. No me dijeron amén. Sí, señor, amén. Así mismo. Yo recuerdo esa etapa tan bonita y no se me olvida que nuestro hermano, por sus conocimientos en asuntos de estadística, hizo un extraordinario trabajo en la división del trabajo misionero, hasta tal punto que buscó los mapas con los nombres de las calles y todas esas cosas, para que no se quedara ni un rinconcito así sin evangelizar de Las Palmas y los sectores de ahí aledaños. Recuerdo que por una de esas calles que me tocó predicar, llegué allá al fondo de la calle. Muchas de esas calles terminaban en callejones. Miren qué cosa, eran una calle, pero después cuando llegaban al fondo era un callejón. En ese callejón, nosotros encontramos ahí una casa, mi compañero y yo, que estábamos haciendo las invitaciones para la campaña, y la casa estaba abierta, tenía una cortina solamente que dividía de la parte de afuera a entrar a la casa. Entonces tocamos la puerta, nadie contestaba, tocamos y no contestaban. Entonces, casi frente a la casa del otro lado, vivía una hermana de la iglesia. Y la hermana nos dijo, entren y dejen la invitación, que él es una persona bien. Así nos dijo. Digo, oh, bueno. Y cuando descorro la cortina, ¿sabe qué es lo primero que vi? Un altar bien preparado, con todos sus santos. Tenía esas aguas que le echan de diferentes colores, que son como una blanca, una negra, otra roja. Y tenía sus cruces. Y lo que más me llamó la atención era que donde estaban las velas ahí alrededor, en el centro donde estaban las velas, había una Biblia abierta. No sabía que el amigo que estábamos visitando tenía ciertas creencias en asuntos de ocultismo. Y cuando me acerco para dejar la invitación encima del altar,
porque ahí estaba la Biblia, déjame encima del altar, me cercioro que la Biblia está abierta precisamente en el Salmo 91. Miren qué curioso. Un altar lleno de asuntos aquí para adorar a cualquier otro menos a Dios. Y estaba abierto en el Salmo 91, para que ustedes vean cómo este salmo ha calado tanto en las mentes y en los corazones de los seres humanos, hasta tal punto que hasta en altares de brujos lo encontramos abierto. Recuerdo que mis abuelos maternos, allá en San Juan de la Maguana, tenían una Biblia, y al lado de la Biblia habían dos puñales, que eran como en forma de cruz. Y esa Biblia también tenían la costumbre de abrirla en el Salmo 91. Oye, pero qué costumbre esta que adquirimos los seres humanos. Utilizar la Biblia como una especie de poder para que nos guarde de los malos espíritus. Pero en realidad el Salmo 91 está hecho para eso. En realidad el Salmo 91 nos guarda de las acechanzas del enemigo, de los malos espíritus y esas cosas. Ese es el mensaje que da este Salmo. Tendríamos que ver por lo menos la porción que nosotros elegimos en esta mañana para estudiarla. Pero antes de hacerlo, antes de leer la palabra de Dios, quiero invitarle a que tengamos una pequeñita oración para que el Santo Espíritu esté con nosotros ahora, ayudando a interpretar lo que vamos a estudiar en esta mañana. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea tu nombre. En estos momentos, oh Dios, nos ponemos en tus manos. Que tu palabra, oh Dios, que será expuesta en esta mañana, tu Santo Espíritu sea el que tome el dominio y el control de ella. Él que la reveló a nosotros, los hombres, oh Dios, te suplicamos que también nos ayude a interpretarla y a entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañen al Salmo 91 y vamos a leer su primer versículo. Salmo 91, capítulo 91, o Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para entender un poquito el pensamiento de los israelitas con respecto a su escritura, elegí otro salmo para entender un poquito de qué nos está hablando este Salmo 91 en su primer versículo. Y les invito ahora a que me acompañen en el Salmo 27. En el Salmo 27, los versículos 4 y 5 nos dicen lo siguiente. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y dice el 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en los reservados de su pabellón, me pondrá en alto sobre una roca. No sé si ustedes entendieron como yo lo que acabo de leer. El israelita, cuando piensa en el Salmo, por lo menos en la escritura del Salmo 91, que nos dice, volvamos allá, Salmo 91, rapidito, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? El israelita no ve como nosotros. Nosotros vemos que aquí como una idea. Nosotros vemos una idea de que Dios nos guarda, Dios nos protege. El israelita no ve como nosotros, no piensa como nosotros cuando escriben esto ni cuando lo leen. Ellos ven en esto acá
que estar en el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente es un lugar. No es una idea, es un lugar. Y para ellos, ese lugar era ¿qué? El templo. Para ellos ese lugar era el templo. El templo era el lugar que a ellos les daba seguridad. El templo era el lugar que a ellos les daba abrigo. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que cuando una persona quería preservar su vida, huía de tal manera que si llegaba al templo y se agarraba de los cuernos de allá del altar, no podían matarlo. Era prohibido matarlo. O sea, el israelita sabía eso, que en el tabernáculo, en el santuario, estaba protegido. Ese era su abrigo. Ese era morar bajo la sombra del Omnipotente. O sea, era un lugar. Era un lugar. Para nosotros es una idea, para ellos era un lugar. Con esta idea en mente, vamos entonces a leer ahora lo que fue nuestra lectura bíblica. No tendrás, estoy leyendo el versículo 5, Salmo 91, versículo 5, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuela de día. Versículo 6, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí con esto? Aquí nos menciona algo muy interesante, que es lo que vamos a resaltar en esta mañana. Nos habla aquí en el versículo 5, no tendrás temor de espanto nocturno. ¿De qué habla el salmista cuando habla de espanto nocturno? Les invito a que me acompañen al libro de Cantares. Libro de Cantares, el capítulo 3, versículo 8. Cantares, capítulo 3, versículo 8, nos dice, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. ¿Por qué tenían ellos espadas sobre sus muslos? Por los temores de la noche. ¿Qué eran los temores de la noche? ¿A qué se referían los israelitas con esto? Temores de la noche. Se sabe que se está hablando acá en un lenguaje de guerra. Lenguaje de guerra. Estamos hablando aquí de conflicto entre naciones. Pero para allá, para el Medio Oriente, encontramos que aquella nación que se enfrentaba una con la otra, ellos de alguna forma pedían que a la otra nación le atacaran los temores de la noche. Para ellos, el temor de la noche, al igual que el santuario, que era un lugar, para ellos el temor de la noche era una entidad. O sea, no era tampoco una idea. El temor de la noche para ellos era una entidad. Y la nación que de alguna forma era tomada por ese temor de la noche, inmediatamente podíamos decir que antes de ir a la guerra ya tenía el pleito perdido. De hecho, no sé si cuántos de ustedes recuerdan, cuando Gedeón fue con los 300 a atacar. Ustedes recuerdan que Gedeón se le dio un mensaje, bajó con su escudero, escuchó que estaban hablando a que los enemigos, y los enemigos tuvieron un sueño, y este sueño a ellos le dijo que su significado era que Gedeón lo iba a vencer. ¿Y saben qué pasó? Gedeón no solamente lo venció, sino que no tuvo que hacer prácticamente nada, no tuvo ni siquiera que atacarlo, porque al final los temores de la noche los sobrecogieron a ellos y terminaron ellos matándose uno con otro. Eso es lo que pedían las otras naciones, que el temor de la noche arropara a su enemigo y que el enemigo terminara, como en esta ocasión, hasta matándose entre ellos mismos.
Vemos que hasta Israel hizo uso de esta partecita aquí. Pero, temor de la noche. La palabra hebrea que se usa para noche es elid. Y hay una palabra sumeria que viene también, que viene también de esta misma raíz, y es la palabra lili. Esta palabra lili, que significa no temor de la noche, sino significa demonio de la noche, aparece una única vez en la Biblia. Aunque aparece en varios libros fuera de la Biblia, pero en la Biblia nada más aparece una sola vez. Y la encontramos en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 34. Isaías 34, el versículo 14. Isaías 34, versículo 14. Oiga cómo nos dice este versículo. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra del monte gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí su morada, y hallará para sí lugar de reposo. Ahora usted se pregunta, pero eso como que no habla nada con respecto a lo que he hablado. Lo que pasa es que las versiones antiguas traducían Lili como ave nocturna. Ahora, del grupo de animales que se mencionan aquí en el versículo, aparece un ave que es nocturna, ¿y verdad que sí? La lechuza. La lechuza que aparece ahí es la traducción que se le dio a ave nocturna, porque ellos analizaron, bueno, si habla de ave nocturna, entonces el ave que es de la noche es la lechuza. Entonces lo tradujeron como lechuza. Pero de ahí donde aparece la palabra lechuza, el término original que aparece ahí es Lili. Y Lili significa demonio de la noche. Demonio de la noche. Ahora, con esto en mente, vamos a leer lo que nos dice el Salmo 121. Salmo 121. Un salmo también muy conocido. Alzaré mis ojos a los montes. Leemos a partir del versículo 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y leemos aquí ahora un poquito más lento. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Noten algo interesante acá. Hasta aquí todo está bien. Ya dijimos que Lili, como lo menciona acá, no es una idea, así como lo es tampoco la morada en el Señor. Es algo literal para los israelitas. Lili era el demonio de la noche. Ahora, en el lenguaje que nos está hablando es un lenguaje de guerra. Nos está diciendo que Lili, de alguna forma, está en guerra con nosotros, está en guerra con Dios, y que nosotros de alguna manera tenemos que defendernos, y para defendernos tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo. Debemos estar cubiertos por Él para que Él luche y pelee por nosotros. Pero el Salmo 121 nos da un poquito más de luz. Si Lili en realidad es una entidad, el Salmo 121 nos hará
conocer un poquito más sobre esto. Miren lo que dice el versículo 6. Y vamos a ver si nos entendemos aquí un poquito. Dice, el sol no te fatigará de día. No sé cuántos de ustedes, por lo menos aquí en Santo Domingo, no sé lo que están allá en otros países, pero aquí el sol está bastante fuerte. El sol nos está castigando a lo que salimos. Y el sol, miren, está aquí terrible, terrible. Tenemos que estar en sombra o debajo de un abanico, con aire acondicionado encendido, pero la realidad es que el sol sí nos está fatigando. El sol sí nos está fatigando. Pero lo que yo aquí me sorprende en el texto es que el sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, ustedes de noche con esa luna bella y dicen, ay, cuánto calor tengo con esta luna. Esta luna me está quemando. Ay, déjame quitarme porque no aguanto la luna. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Yo creo que igual que a mí no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el texto? Cuando dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, leemos ahí como el versículo, creo que el versículo 14, si no me equivoco, es donde Moisés registra la creación de las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. ¿A ninguno de ustedes le ha pasado alguna vez pensar por qué Moisés no puso ahí y Dios creó el cuarto día, el sol y la luna? Solo puso las dos grandes lumbreras y creó también las estrellas. Ustedes saben que Moisés era una persona muy preparada, muy capacitada. Tenía varios doctorados, por así decirlo, en varias ramas. Y conocía muy bien lo que era sol y lo que era luna. Pero ¿por qué Moisés obvia estos nombres del sol y la luna y le ponen las dos grandes lumbreras, como si fuera una tribu apache? Una tribu apache, de esos los indios que llamaban al sol así con nombres así extraños, como lumbrera grande, lumbrera chiquita. Y Moisés le pone así las dos grandes lumbreras, cuando ellos conocían lo que era sol y conocían lo que era luna. Lo que pasa es que en el ambiente de Moisés, en el ambiente de Israel, el sol y la luna eran adorados como dioses. En su época eran dioses paganos. Y Moisés, para no tener nada que ver con paganismo, y escribir lo que Dios le había revelado de una manera que fuera limpia y pulcra, ni siquiera quiso utilizar los nombres que comúnmente se conocían en su época para designar lo que era el sol y la luna, sino que para divorciarlo de todo esto ahí, no vayan a confundirse con el mensaje, las dos grandes lumbreras. Entonces, cuando el salmista aquí nos dice que el sol no nos va a fatigar de día, ni la luna de noche, realmente lo que está diciendo es que Dios nos va a guardar de los demonios del día y de los demonios de la noche. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros alzamos nuestra vista a los montes para que de nuestro socorro venga de Jehová, quiere dejar dicho que si por algún momento somos castigados, somos perseguidos, somos aprisionados por estos demonios, podemos confiar en que hay un Dios que va a pelear por nosotros y nos va a librar de cada uno de ellos. Por esta razón es que la Biblia nos habla de esta manera. Está identificando los enemigos que tenemos. Y el Nuevo Testamento nos habla, nos arroja algo más de luz acerca de este tema. Creo que es algo que pocas veces se ha tratado, lo que voy a leer en este momento.
o por lo menos como lo vamos a mencionar. Vamos a capítulo 24. Mateo capítulo 24. Muy conocido. Y vamos a leer a partir Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aunque no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Todo esto es solamente ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregará para ser tribulado y os matarán y seréis aborrecidos en todas las naciones por causa de mi nombre. Y dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más, versículo 13, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio o por testimonio, como dicen otras versiones, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, que el fin viene después de la predicación del evangelio. Esa es la primera secuencia que aparece en Mateo 24. Pero Mateo 24 pues tiene una segunda secuencia, que es la que comienza desde el 15. Por tanto, cuando vienes la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, por ahí sigue. Entonces, pero quiero enfocarme al final de esta segunda secuencia. Leemos los versículos 29 y 30. E inmediatamente, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo del cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. En esta segunda secuencia encontramos que hay, como la primera, hay engaños, hay falsos profetas, pero antes de la venida de Cristo, la primera secuencia, después de la predicación del evangelio, dice que el versículo 14 que viene el fin, o sea, viene Cristo. Pero aquí en esta segunda secuencia, noten algo interesante, que no aparece aquí. En esta segunda secuencia no aparece la predicación del evangelio. Lo que aparece por la predicación del evangelio aquí es que el sol se oscurece, que la luz no da su resplandor, que la estrella del cielo. Si ustedes notan, la predicación del evangelio, la aplicación del evangelio, más la conmoción de las potencias celestiales son paralelas, porque después de ambas cosas viene el fin. Son paralelas. O sea, que en lo que se predica el evangelio, la conmoción también de los cielos van a la par. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Leemos, vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Libro de Efesios capítulo 6.
versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra malicias espirituales en las alturas o en los cielos, como dicen otras versiones. No tenemos lucha contra qué. No es con sangre, no es con carne, es con principado, con potestad, con los gobernadores de las tinieblas. O sea, si ustedes ven que la predicación del evangelio es paralela con la conmoción de los elementos que están en el espacio. O sea, llámese la luna, el sol, las estrellas, la potestad de los cielos. Las cosas son paralelas. Quiere decir entonces que esa predicación del evangelio por parte de los hijos de Dios, de alguna forma, es lo que provoca la conmoción de las potestades de los cielos. En otras palabras, esa potestad de los cielos no es más que las luchas que tienen los demonios para ganar los adeptos aquí en la tierra, para mantener aquí en el engaño tanto hijos de Dios como que no son hijos de Dios también. De alguna forma u otra, el enemigo está empecinado en mantener a lo que tiene y en sacar de las iglesias o de Dios aquello que está. Mira, esta parte de aquí es un poquito no convencional, porque estamos acostumbrados siempre esta parte de aquí solamente a estudiarla a través de la profecía y darle una aplicación a través de el cumplimiento del tiempo profético a través de la historia. Pero en este momento, cuando lo leemos de esta manera, es como un judío lo entendería. O sea, el judío, aparte de la otra aplicación que le damos, que es correcta, también es correcta, el judío ve en esto una lucha entre el bien y el mal. El judío ve que cuando se predica el evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, esto causa que las potestades de los cielos, que el imperio del enemigo se tambalee. Esto causa que el imperio del enemigo de alguna forma deje de resplandecer. Esto, por así decirlo, la predicación del evangelio hace que el enemigo y todo su engranaje, todo su sistema se eclipse, se le haga como un eclipse. El evangelio lo opaca, el evangelio lo oculta, el evangelio lo derrumba, porque el evangelio es la palabra de Dios para la salvación de cada ser humano. Y esta es la parte interesante de esto, la parte interesante de este tema. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos de alguna forma que el enemigo a veces sea el que opaque el evangelio y no todo el contrario? La Biblia nos dice y a todo su sistema será la predicación del evangelio, no lo contrario. Dicho de otra forma, la predicación del evangelio será la señal de que el pueblo de Dios será victorioso y el imperio del enemigo será derrotado. Volvamos al Salmo 91. Salmo 91, volvamos allá rapidito. Para que veamos otra vez la secuencia. Los versículos otra vez 5 y 6. Versículos 5 y 6. Oye, no tendrás temor de espanto nocturno,
Eso es noche, ¿verdad? Nocturno es noche. Ni de saeta que vuela de día. El 6 nos dice, ni de pestilencia que ande en oscuridad, eso es noche, ni de mortandad que en medio del día destruya. Volvemos con el día. O sea, noten que los problemas a los cuales los hijos de Dios se enfrentan día y de noche son entidades, y que esas entidades debemos enfrentarlas no con nuestra fuerza, que nosotros podamos creer o inventarnos, sino con la fuerza y el poder que contamos, que es el poder de Dios, que es su fuerza, que es la única que nos puede dar la victoria en medio de este conflicto. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí nos dice el versículo 5 del Salmo 91, no tendrás temor, no tendrás temor. Pero esto es un consejo. El salmista, a través de lo que tengo algo que decirle acerca de esta pequeñita parte que aparece aquí en el Salmo 91, versículo 5. Es la misma estructura de Éxodo 20. La misma estructura que dice, no matarás. La misma estructura que dice, no tendrás dioses ajenos, no hurtarás, no levantarás testimonio. Es la misma estructura de Éxodo capítulo 20. Pero ¿qué? Entonces, ¿qué me dice esto a mí si la misma estructura? Que no tengas temor, que no temas, no es un consejo, no es una idea, es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, si yo soy una persona temerosa, si yo hago todo lo contrario al mandamiento, quiere decir entonces que temer es pecado. Porque estoy violentando el mandamiento divino que me dice que no tema. Porque los grandes poderes que se están enfrentando hoy en día, cada uno tiene su arma. Y el arma principal del enemigo es el temor. El arma principal de Satanás y sus secuaces es el temor. Ahora, el arma principal de Dios y sus ángeles es el amor. El arma principal de Dios y de sus ángeles es que el amor. Mientras que el enemigo usa el temor, Dios utiliza el amor. Y eso lo evidencia la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 4, versículo 18. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 18. Nos dice así, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y el que noten aquí que hay una diferencia entre el temor y el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. O sea, aquí está hablando que hay un conflicto entre el amor y que el amor es el que puede expulsar fuera de nosotros al temor. O sea, noten que son entidades. El mismo capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. En pocas palabras, cuando habla la Biblia del amor perfecto, está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Ahora, si el amor perfecto es Dios, entonces el amor, ¿quién es? Si el amor perfecto es Dios, que echa fuera el temor, ¿quién es? No es nada más y nada menos que el archienemigo de Dios. Lo tememos es porque el enemigo, de alguna forma, está ganando terreno en nosotros. ¿Y cuál es el problema de tener miedo? ¿Cuál es el problema de temer? Porque un poquito de miedo al año te daño, dirían por ahí. Pero el problema con el temor es precisamente
déjeme leerle esto antes de esta parte. Vamos a leer el libro de Lucas para decirle cuál es el problema del temor. Vamos a leer el libro de Lucas. Vamos allá, acompáñenme al versículo, capítulo 2, primeramente. Vamos a leer los versículos. Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 11. Y he aquí, dice el versículo 9 de Lucas, capítulo 2, y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran ¿qué? Temor. Mas el ángel le dijo, no tengan miedo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Dice el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. O sea, no que aquí se junta otra vez el temor con noticia de gran gozo, con las buenas nuevas. O sea, aquí el temor se está dando con el evangelio. Pero el ángel le dice a los pastores que para que el evangelio pueda funcionar en ellos, para que ellos puedan entender el evangelio, no podían tener temor. Para que pudieran entender que había nacido un Salvador, no podían tener ¿qué? Temor. O sea, que el problema del temor es más grave que lo que nosotros hemos pensado. Es más grave de lo que nosotros hemos pensado. Primero, el temor, ya nos hemos dado cuenta, es una entidad, es el demonio, es un arma, es lo que el enemigo utiliza para mantener entrampado tanto a los hijos, escuchen aquí bien, tanto a los hijos de Dios como a aquellos que todavía no se han decidido serlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si a mí me dicen que yo voy a morir, que no tengo forma de evitar esa muerte a menos que alguien lo haga por mí, y aparece esa persona que me dice, está bien, yo voy a morir por ti, yo entregaré, yo voy a pagar tu deuda, yo voy a pagar todo lo que tú debes, yo me voy a entregar por ti, y esa persona muere por mí. ¿Esa es una buena o una mala noticia? ¿Esa noticia es buena o mala? A mí me tocaba morir, a mí me tocaba, sí, me tocaba sufrir, me tocaba pasar un sinnúmero de cosas, y al final me tocaba, de ñapita, la perdición eterna. Entonces vino alguien y pagó todo eso por mí y me dejó a mí limpio, sin nada de deuda. O sea, me dejó totalmente sin deber un centavito ni sin deber nada. O sea, esta persona que le dicen esto, para mí esto es una buena noticia. ¿Qué creen ustedes? ¿Esta noticia es buena o es mala? Súper buena. Es una noticia súper buena, ¿verdad que sí? Ahora ya yo no tengo que morir. Murió alguien por mí. Mi vida al final era perdición eterna. Ahora si acepto lo que Jesús hizo por mí, que fue quien pagó, ya no tendré muerte eterna, si ahora tendré vida eterna. Estos son buenas nuevas. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué la gente no está haciendo fila en las iglesias? No está haciendo fila en la iglesia para recibir esta buena noticia. ¿Por qué la gente no está por ahí montándose en autobuses para ir, vamos para tal iglesia, vamos a bautizarnos todos? ¿Por qué está sucediendo esto, hermano? Porque, ¿saben por qué? Por temor. El enemigo sabe utilizar sus armas y la usa muy bien. La usa muy bien. ¿Ustedes han visto personas que no se entregan a Jesús, que retardan su decisión, la retardan, y duran años en esto, y al final es que se deciden? Gracias a Dios que por lo menos al final se deciden. Gracias a Dios que se deciden. Pero con una vida tan buena como esta, no es para uno darle larga al asunto. Pero el enemigo sabe cómo trabaja la mente humana, sabe cómo nosotros trabajamos, sabe cómo ponernos los tips del temor en los lugares convenientes para que nosotros no entreguemos a Cristo nuestra vida. O sea, cuando tú te vas a entregar al Señor,
a tu mente llegan muchos pensamientos. Yo lo sé porque a mi mente llegaron en su momento. Llegan muchos pensamientos. Pensamientos como, ¿y cómo me verán las personas? Y el trabajo, y esta cosa. O sea, de alguna forma el enemigo pone temores en ti, temores acerca de las cosas que te rodean, de las cosas que te interesan, para que todas estas cosas de alguna forma u otra sirvan como un muro de contención para que tu decisión se quede ahí guardada contigo y no tomes el paso. Si tú hoy en día no has entregado tu vida a Dios, ni has aceptado las buenas noticias del Evangelio, oye, que son buenísimas, como dijo Samuelito, creo, que son buenísimas, y humanamente no entendemos por qué nosotros no las estamos corriendo. Es porque el enemigo, de alguna forma, te ha tenido engañado. Si tú hoy en día no has entregado tu vida a Cristo y ni has aceptado ese sacrificio que hizo por ti, que nadie más puede hacer, bueno, tengo para decirte que tú puedes juntar no solamente toda la riqueza de este mundo, sino la riqueza del universo entero, y llevársela a Dios para tu salvación. Y el Dios te va a decir que eso no es suficiente, que eso no vale nada para tu salvación. O sea, tú nunca vas a llegar a ser lo suficiente bueno para entregarte al Señor. Son trampas del enemigo. Ese temor que tú tienes de que eres malo, quizá, de que ese temor que tienes de que no estás completo, de que te falta arreglar algo, ese temor te lo pone en tu mente el enemigo para que tú no entregues tu vida. Jesús te dice, ven a mí tal como está. Tú no tienes que arreglar nada porque tú nunca vas a ser lo suficientemente ni santo ni bueno para entregarte a Dios. Tienes que entregarte como está. Ahora, Él no te va a dejar como está. Inmediatamente te entregues, te hará una nueva criatura. Te hará una nueva criatura. O sea, Dios quiere pelear por ti. Dios quiere vencer en ti. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que creer en su palabra. Tienes que creer que Él puede darte la victoria. Tienes que dejar de temer. Tienes que dejar de temer. Porque mientras estés en el vínculo del temor, estarás en las garras del enemigo. No pienses, las que son casadas, que no se han entregado diciendo, no piense qué dirá mi esposo. Los esposos también, el hombre, no piense qué dirá mi esposa si no es de la iglesia. No piense qué dirá mi jefe, mi jefa. No piense qué dirá mi compañero, mis amigos. O sea, no piense nada de esto, porque son las artimañas que usa el enemigo para que tú te mantengas temeroso y no tomes tu decisión. O sea, el asunto del temor es un asunto de vida eterna. Asunto de vida eterna. En la medida que venzamos el temor, en esa medida, entonces, nos comenzaremos a andar con Dios. ¿Y cómo vencemos el temor? Simple y llanamente. Una fórmula que no tiene pérdida. Si quieres vencer el temor, solo entrégate a Dios. Entrega tu vida a Jesús y tú podrás vencer el temor, porque ya no pelearás tú, sino que peleará Él por ti y Él te dará la victoria. Para ir cerrando, me gustaría que leyéramos en el libro de Elías, unos textos también muy conocidos también por nosotros y que lo he visto mucho en las redes, en estos días y en mensajes también. Isaías 41. Y vamos a leer ahí 2 versículos de ese capítulo. No están consecutivos. Vamos a leer el versículo 10 de Isaías 41, que nos dice, no temas. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Y leemos el 13 que nos dice, porque yo, Jehová,
Versículo 13. Porque yo, Jehová, tu Dios, sostendré tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudaré. O sea, en esta batalla, en esta guerra contra el temor, contra el enemigo, contra sus artimañas, tú no estás solo. El brazo de Jehová poderoso, esa derecha poderosa de Dios, está para luchar por ti y defenderte. Si tiene que pasar por algún camino tenebroso, donde el enemigo esté ahí con su hueste, dice que también ese brazo está para tomarte a ti de tu mano derecha también y hacerte pasar por ese lugar victorioso. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Permitiremos que el temor siga subyugando nuestra vida y nuestro ser? Le había dicho que esto también afecta al mundo cristiano. Ahora mismo las lecciones de escuela sabática nos están hablando de la testificación. Y la lección de hoy fue muy interesante porque de alguna forma nosotros tenemos que aprender a ver a las personas como Jesús la ve. Ahora, ¿cómo ve Jesús a la persona? La lección de domingo nos dice que Jesús veía a la persona sin religión. Jesús fue a una ciudad pagana y ahí a una persona que ni siquiera aparentemente tiene, pero sin religión. Jesús veía a la persona sin etnia, sin raza. O sea, Jesús veía a la persona sin esta palabra, ¿cómo se llama ahora? No recuerdo ahora mismo, que creo que la mencionó el que estaba dando la lección, esa palabrita ahí. Sin prejuicios. Jesús veía a la persona sin prejuicios. O sea, de alguna forma los cristianos también nos dejamos influenciar por el temor y a veces tememos en decirle a una persona el evangelio, a una sí y a otra no. Esta persona le puedo predicar porque se le ve que tranquila, es receptiva, pero aquel con todos esos tatuajes y todos esos aretes, aquella muchacha prostituta de la calle, aquel drogadicto, o sea, ven cómo el temor también trabaja en el cristiano, que lo pone a seleccionar de alguna forma a quién llevar las buenas nuevas, a quién sí y a quién no. O sea, de alguna forma, el enemigo también en el mundo cristiano ha también metido su cuchara. Así que, mis hermanos, aquellos que ya hemos conocido este evangelio, también aferrémonos de la mano del Todopoderoso para alcanzar la victoria. Así que aquellos que estén pasando por pruebas, por dificultades, aquellos que han postergado su decisión porque creen en su que tienen cosas que arreglar antes de entregarse al Señor, quiero decirle que esas dilaciones el enemigo las ha puesto en tu cabeza a través del temor. Rompe con cada una de ellas y permite que Dios sea Dios en tu vida. Que Dios nos dé la victoria, tanto aquellos que hemos ya seguido su camino, como aquellos que faltan por venir. Quiero decirte que el camino está abierto. La decisión tuya es ahora. O sea, no hay tiempo que perder. Mientras más tiempo pierda, más el enemigo te va a tener en sus altimañas y en sus redes. Escapa por tu vida, que este es el momento. Deja de temer y deja que Dios te dé la victoria. Dios te bendiga, querido amigo, y Dios los bendiga, querido hermanos y amigos de Betania. Que Dios nos bendiga a todos y un feliz santo sábado. Mi hermano, no te afligas, porque vengan pruebas. Mi hermano, no te afligas, porque venga tribulación. Cristo, el Maestro, nos dará la consolación. Cristo, el Maestro, nos dará
tendréis aflicción, dijo Jesús, mas no temas que yo seré su luz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas no temas que yo seré su luz. Perseguido en pruebas, mi hermano, que tú estés. Tú eres el oro y él es el fuego, purificándote cada vez. A su día Cristo nos dará la paz por la eternidad. A su día Cristo nos dará la paz por la eternidad. Y dice el Señor en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas no teman que yo seré su luz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas no teman que yo seré su luz. Gracias, hermano Amén. Anderson, por un tema tan importante y muy interesante. Y yo quisiera decirte a ti, Anderson, que hay un texto bíblico que dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos, le dijo a Moisés. Lo que estamos diciendo es que realmente no hay por qué temer. Amén. Él está ahí para defendernos. Amén. Así, mi hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Sí. Así que oramos. ¿Sí? Sí. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Dios, porque tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Te suplicamos, oh Dios, que pueda tu palabra, oh Dios, encontrar un lugar donde posarse en cada una de las mentes y corazones que estuvieron presentes aquí en este sermón virtual. Que tu palabra, oh Dios, pueda surgir en cada uno de ellos como una semilla productiva, oh Dios, que lo lleve a ellos a la vida eterna. Que realmente, oh Dios, podamos entender que si estamos unidos a ti, no tenemos nada que temer. Que tú eres el Dios que nos dará la victoria, que tú pelearás nuestras batallas y que tú al final, oh Dios, nos dará la vida eterna. Gracias por ser nuestro Dios, Señor, y gracias por estar dispuesto a pelear a nuestro lado. Ojalá, oh Dios, que aceptemos la invitación y permitamos que tú seas, oh Dios, el que nos dé la victoria. Son favores que te lo pedimos, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.